en Canale, ahora con Ale Gallo, vamos a hablar un poquito con Ramiro Tosi acerca de cómo está viendo lo que se viene, esta demora en los anuncios. En principio se esperaban para hoy, se esperaban sin haber sido anunciados oficialmente, pero había una expectativa respecto de que los anuncios en materia económica, los primeros de parte del gobierno nacional, llegaran hoy. Y además de eso, claro, para un gobierno, un flamante gobierno que tiene una mirada internacional y que por lo tanto, ya lo ha señalado de alguna manera el propio presidente, es muy importante la reacción que tengan los mercados externos. Exacto. Porque esperan recibir inversiones externas en la Argentina, algo que hace mucho no ocurre. Exactamente. Ramiro Tosi, economista, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nuria, Alejandra. Bueno, te empezamos preguntando primero cómo lo viste a Milei ayer. ¿Cómo sentiste el discurso? Bueno, me parece que fue un discurso, si querés, más viniendo de un economista, que obviamente es una novedad, ¿no? La primera vez en 40 años de democracia que vamos a tener un presidente economista. Me parece que fue un discurso que fue más político que económico, a pesar de que en parte del discurso, ¿no?, se introdujeron menciones a, obviamente, la realidad económica, digamos, lo que él llamó la herencia, pero si uno lo mira como economista, en buena parte, digamos, los números que dio, incluyendo, por ejemplo, el 15.000% de inflación, o sea, esas son cifras que están totalmente alejadas de la realidad. Entonces me parece que fue más un discurso de imponer las condiciones iniciales y cuáles las dificultades y desafíos que enfrentan, más que dar algún tipo de horizonte o de lineamiento de cuáles van a ser justamente las primeras medidas que todavía no tenemos completa definición. Ramiro, ¿y esto te parece que de alguna manera, digamos, esto que vos señalás respecto a un discurso más político que económico, tranquilizó, mejora las expectativas respecto de la presidencia, la nueva era Milei en la Argentina en los mercados internacionales, o no? ¿O todo lo contrario? Mira, es una buena pregunta, Alejandra. Siempre decimos los economistas que los mercados hablan poniendo precios y los gobiernos hablan emitiendo normativas y resoluciones. Lo que conocemos hasta ahora, lo que se publicó hoy en el boletín oficial, de hecho, son 13 decretos, la mayoría, si querés, más formales, que tienen que ver con la aceptación de renuncias y con designación de los nuevos ministros, y el más importante, que es el decreto 8, donde ahí lo que se hace es una reorganización, si querés, funcional o administrativa del Estado, donde se reduce la cantidad de ministerios y se delegan facultades, digamos, de los viejos ministerios a, por ejemplo, el nuevo Ministerio de Capital Humano, etcétera. O sea, todavía solamente tenemos, si querés, la organización inicial, que es presidente, vicepresidente y ministros, y durante el día de mañana y los siguientes días vamos a ir conociendo el resto de las estructuras del Estado, o sea, los secretarios, los subsecretarios, todo el resto, digamos, el andamiaje más administrativo y funcional, que es el que de alguna manera le da vida diaria al funcionamiento del Estado, es el que tiene que emitir, digamos, las resoluciones, las normas, etcétera, y es ahí donde vamos a empezar a ver justamente hacia dónde se mueve el gobierno a partir de este diagnóstico que realizó ayer el presidente en su discurso inaugural. Bueno, la publicación justamente de este DNU que le pone, consagra de algún modo, ¿no?, el nuevo organigrama que el presidente Milei señaló, va en la dirección de lo que él dijo en su discurso, digamos, ratificaría, ¿no?, la dirección de lo que él dijo en su discurso de Asunción, que de algún modo también parece coherente o coincidir con las promesas de campaña, por lo menos hasta ahora. Bueno, es interesante ahí, Alejandra, porque como dice el viejo refrán, el diablo está en los detalles, ¿no? Si vos mirás técnicamente el decreto, lo que hace el decreto es, si querés pensarlo en términos de una empresa, reagrupa, digamos, ciertos ministerios en una nueva estructura, pero todas las funciones y estructura administrativa que tenían los viejos ministerios se incorporan a lo nuevo. O sea, que si vos me preguntás a mí como economista, es un cambio de carteles, ¿no? Y hasta ahora, digamos, no hay una, si querés, en términos de la motosierra, no hay una activación de la motosierra. O sea, lo que se dice es, mira, estos 3 ministerios ahora van a formar parte de uno solo, que se llama Capital Humano, pero todo el crédito presupuestario que tenían estos ministerios viejos se incorporan al nuevo de Capital Humano. Bueno, ahora después hay que ver
justamente qué reasignación de partidas hay, si se eliminan programas, si se ajusta la cantidad de personal o no, las contrataciones, etcétera. O sea, todavía lo único que tenemos es, si querés, la reorganización de lo que sería un organigrama empresarial, pero falta ver efectivamente cómo se implementa esa nueva estructura administrativa en términos de las decisiones que vamos a ir conociendo seguramente en las próximas semanas. Tenemos que esperar, Ramiro, que la primera reacción, estábamos hablando acá un poquito de lo que puede pasar con una devaluación anunciada, si puede haber pase a precios inmediatamente o si los precios ya aumentaron lo que podían aumentar. ¿Vos qué crees? Después de la elección, ¿no? Digo. Bueno, lo que tenés hoy es una suerte de virtual, digamos, feriado cambiario, sin que sea ese el rótulo, ¿no? Lo que acaba de comunicar el Banco Central es que todas las operaciones que se cursen por el mercado oficial requieren conformidad previa, eso de alguna manera para tratar de prevenir, ¿no?, algunos movimientos de precios que sean disruptivos, hasta que justamente el ministro mañana, se espera, anuncie cuáles son los primeros lineamientos en términos de tasa de interés, tipo de cambio, las primeras medidas económicas. Obviamente que hubo cierto comportamiento, si querés, precautorio y anticipatorio de muchos sectores que tienen incertidumbre justamente sobre cuál va a ser el nuevo valor del tipo de cambio, entonces preventivamente han, digamos, ajustado precios, pero también ten en cuenta que hay, ¿no?, se cubrieron de alguna manera, exacto, pero tengan en cuenta también que hay precios, lo que se llaman precios regulados, ¿no?, o precios que no han ajustado, por ejemplo, combustibles, que a pesar de que hubo un ajuste, eso lo llevó simplemente al valor del dólar oficial del viernes, con lo cual hay un montón de precios de la economía que todavía, digamos, vamos a ver cómo se reajustan en función justamente de cuál sea el punto de partida de ese dólar oficial, que hoy va de alguna manera a seguir navegando en los mismos niveles que el jueves pasado, antes del feriado, pero que mañana veremos cuál es el nuevo punto de partida que marca el nuevo ministro de Economía. Ramiro, y en este sentido, ¿no?, lo que parece quedar claro es que vamos a tener que convivir, a pesar de que faltan muchísimos detalles de la economía que vamos a tener todos los días, en esto coincido plenamente. Lo que también creo es que queda claro que vamos a convivir con tasas inflacionarias altas. Esto nadie lo desmiente. ¿Cómo es el contexto internacional para una Argentina de altas tasas inflacionarias? ¿Vamos a ir a contramano del mundo? ¿Cómo se asoma el 2024 en las principales economías, sobre todo en los Estados Unidos? ¿Qué te parece que va a hacer la Fed con las tasas? Porque la inflación está bajando en el resto de los países, mientras que nosotros, los argentinos, estamos empezando a naturalizar que tenemos una inflación de 2 dígitos mensual. Exacto, Alejandra. De hecho, esta semana, el miércoles, vamos a conocer la decisión de la Fed, que obviamente ya no hay ninguna duda de que la Fed va a mantener las tasas. Ahí la novedad, de nuevo, va a ser el discurso posterior de Powell, el titular de la Fed, sí, y lo que se llama el resumen de proyecciones económicas, que es cómo los miembros de la Fed ven la economía americana hacia adelante, cómo ven el futuro nivel de tasa de interés, y ahí la gran discusión es, hay una suerte, si querés, de lucha entre la Fed y el mercado, donde el mercado está diciendo, nosotros para abril, mayo, el año que viene, ya vemos un nivel de tasa de interés un 1% más bajo que el que está vigente hoy, del 5,25, y la Fed diciendo, no se anticipen tanto, nosotros todavía queremos ver que esta baja de la inflación que vos bien mencionabas, Alejandra, se consolida y logra, digamos, perforar un nivel que ha sido muy difícil perforar, que es del 3%, ¿no? Recordemos que la Fed tiene un objetivo de tasa de inflación cercano al 2%, y si bien, como vos mencionabas, hubo una desaceleración de la inflación a partir de esta política monetaria más dura, todavía, digamos, cuesta, en el caso de Estados Unidos, una baja más decisiva en la inflación. Cosa que en Europa, aparentemente, a partir justamente del retroceso de los precios de la energía, esa baja en la inflación fue mucho más acelerada. También el Banco Central Europeo esta semana tiene que decidir qué hacer con la tasa. Entonces, en términos internacionales, te diría que hoy la discusión pasa por ver cuál es la velocidad de la desinflación, ¿no?, de esa baja en la tasa de inflación, y cómo van a acompañar los bancos centrales a esa baja en la tasa de inflación. En términos de la economía argentina, si querés, tenemos un contexto internacional que va a ser, si querés, favorable, ¿no?, porque vamos a tener
una baja en la tasa de inflación internacional, probablemente los bancos centrales bajando sus tasas de interés de referencia, y eso obviamente comprime lo que son las tasas de referencia del mundo, o sea, eso son noticias positivas para Argentina. Veremos cómo la debilidad o no del dólar se traslada también al precio de los commodities. En general, un dólar débil significa que los precios de la mayoría de nuestras exportaciones mejoran, con lo cual el contexto nacional, si querés, de partida para este nuevo gobierno es favorable. Después, obviamente, como decís vos, hay factores domésticos donde hay que jugar, digamos, el partido local más allá de que el contexto internacional te sea positivo, ¿no?